Si alguien te dijera que el problema no es tu falta de dinero, ni tu falta de oportunidades, ni siquiera tu falta de talento, sino tu incapacidad para hacer lo que sabes que tienes que hacer, ¿te molestaría? A la mayoría sí. Porque duele aceptar que el enemigo no está afuera, sino adentro. Este canal se llama Millonario en Proceso porque aquí no creemos en golpes de suerte, ni en frases bonitas, ni en motivación pasajera. Aquí creemos en algo mucho más incómodo y mucho más poderoso, la disciplina diaria aplicada a lo importante. Y si hay un libro que te enfrenta directamente con esa verdad, Estráguese ese sapo de Brian Tracy. Desde el inicio, este libro deja algo claro. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no es la inteligencia, ni la suerte, ni los contactos. Es la capacidad de actuar, especialmente cuando no hay ganas. Especialmente cuando incomoda. Especialmente cuando nadie te está mirando. El sapo no es una metáfora bonita. Es brutalmente honesta. El sapo es eso que sabes que deberías hacer, pero evitas. Esa tarea que postergas. Esa decisión que llevas meses aplazando. Ese hábito que sabes que te cambiaría la vida, pero que sigues dejando para mañana. Y aquí viene la primera gran verdad, mañana no existe. Es solo una excusa elegante que usamos para no enfrentar el presente. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo silencioso de procrastinación. Se despiertan cansadas, aunque hayan dormido. Empiezan el día haciendo cosas pequeñas, fáciles, irrelevantes. Se sienten ocupadas, pero no productivas. Al final del día dicen no me alcanzó el tiempo, cuando en realidad sí les alcanzó, pero lo gastaron huyendo de lo importante. Brian Tracy lo explica sin rodeos, no es que no tengas tiempo, es que no tienes prioridades claras. Y cuando no tienes prioridades, cualquier distracción se convierte en excusa. Aquí es donde el libro se vuelve incómodo, porque te quita el papel de víctima. No te culpa al sistema, ni a tu jefe, ni a tu familia, ni a tu pasado. Te pone frente al espejo y te dice, tus resultados actuales son consecuencia directa de lo que haces cada día, especialmente de lo que evitas. El sapo casi siempre es la tarea de mayor valor. La que, si la haces, genera resultados reales. No placer inmediato, no dopamina rápida, sino progreso. Y por eso la evitas. Porque el progreso exige esfuerzo. Exige concentración. Exige renunciar a la comodidad momentánea. Vivimos en una era diseñada para distraerte. El celular vibra, la pantalla llama, las redes prometen entretenimiento infinito. Pero Brian Tracy deja algo claro, la distracción externa solo tiene poder si tú no tienes disciplina interna. No es el mundo el problema, es tu incapacidad para decir no a lo irrelevante. Las personas exitosas no hacen más cosas que tú. Hacen menos, pero hacen primero lo que importa. Esa es la gran diferencia. Aquí entra una idea clave del libro que conecta directamente con la identidad de este canal. Cada vez que te tragas el sapo, fortaleces tu autoestima. No porque alguien te aplauda, no porque subas una historia, sino porque cumples contigo mismo. Y cumplir contigo mismo cambia la forma en la que te ves. La autoestima no se construye hablando bonito frente al espejo. Se construye haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Brian Tracy insiste en que el éxito no es un evento, es un hábito. No llega de golpe, se construye lentamente, de manera casi invisible. La mayoría abandona porque quiere resultados rápidos, pero los resultados reales son consecuencia de acciones repetidas, muchas veces aburridas, muchas veces incómodas. Aquí aparece otro concepto poderoso, si haces lo fácil primero, tu vida se vuelve difícil. Si haces lo difícil primero, tu vida se vuelve más fácil. Parece simple, pero casi nadie lo aplica. Porque hacerlo implica ir contra tu naturaleza cómoda. Implica entrenarte para actuar antes de sentirte listo. El libro deja claro que esperar motivación es una trampa. La motivación viene después de la acción, no antes. Primero haces, luego te sientes bien. No al revés. Y este punto es crucial para cualquiera que esté construyendo algo desde cero. No necesitas sentirte inspirado para trabajar en tu proyecto. Necesitas trabajar para luego inspirarte. La acción precede a la emoción. Brian Tracy también habla del valor del enfoque. No puedes comerte todos los sapos al tiempo. Tienes que elegir el más grande, el más importante, el que más impacto tiene. Ese debe ir primero. No 10 tareas. No 20 pendientes. 1. El que mueve la aguja. Y aquí hay algo que casi nadie quiere escuchar.
si no decides conscientemente cuál es tu sapo, la vida decidirá por ti. Y normalmente la vida elige distracciones, urgencias ajenas y problemas que no te acercan a donde quieres estar. Este libro no es para personas que buscan excusas elegantes. Es para personas que están cansadas de empezar siempre desde cero. Personas que entendieron que nadie va a venir a rescatarlas. Que el cambio empieza cuando decides hacerte cargo, sin dramatismo, sin quejas, sin esperar permiso. Tragarte el sapo no te convierte en millonario de un día para otro. Pero no tragártelo te garantiza seguir en el mismo lugar. El éxito no se construye cuando todo está a favor, se construye cuando decides actuar incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Este es solo el inicio. Porque ahora que entiendes qué es el sapo y por qué evitarlo te está costando años de vida, el siguiente paso es más profundo, entender cómo entrenar tu mente para hacerlo todos los días, sin depender de la fuerza de voluntad. Y eso es exactamente lo que vamos a desarrollar en todo este vídeo, quédate hasta el final. Después de entender qué es el sapo y por qué evitarlo te mantiene estancado, viene la pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse. ¿Por qué, si sabes lo que tienes que hacer, no lo haces? La respuesta no está en la pereza como te la han vendido. Está en cómo funciona tu mente cuando se enfrenta a lo difícil. Brian Tracy explica que el cerebro humano busca placer inmediato y evita el dolor. No porque seas débil, sino porque estás biológicamente programado así. El problema aparece cuando permites que ese programa primitivo gobierne tu vida moderna. Ahí es donde nacen la procrastinación, la dispersión y la sensación constante de estar ocupado sin avanzar. Aquí viene una verdad dura: si no entrenas tu mente te entrenará a ti. Y normalmente lo hará para huir de lo incómodo. Las personas disciplinadas no nacen así. Se construyen. No dependen de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad se agota. Dependen de sistemas, decisiones anticipadas y hábitos claros. Y esta es una de las grandes enseñanzas de este libro: no confíes en cómo te sientes hoy para decidir lo que harás. Decide antes, cuando estás en calma, y ejecuta incluso cuando no tienes ganas. Brian Tracy insiste en la planificación como un acto de respeto propio. Planificar no es llenar una agenda. Es pensar antes de actuar. Es decidir qué merece tu energía y qué no. Cuando no planificas, reaccionas. Y cuando reaccionas, vives según las prioridades de otros, no según las tuyas. La mayoría de la gente comienza el día apagando incendios. Mensajes, correos, llamadas, favores. Todo parece urgente, pero casi nada es importante. El problema es que lo importante rara vez grita. No envía notificaciones. No genera presión externa. Solo genera resultados a largo plazo. Y como no duele no hacerlo hoy, se pospone indefinidamente. Aquí Brian Tracy introduce una idea clave: el valor de una tarea se mide por su impacto en tu vida, no por lo ocupada que te hace sentir. Puedes pasar todo el día haciendo cosas y aún así no acercarte ni un paso a tus objetivos. La productividad real no es actividad, es progreso. Para entrenar esta mentalidad, el libro propone algo simple pero poderoso. Antes de comenzar cualquier día, identifica claramente cuál es la tarea que, si la haces, hará que el día valga la pena. Esa es tu sapo. Todo lo demás es secundario. Y aquí viene el punto donde muchos fallan: quieren hacerlo perfecto. Esperan el momento ideal, el ambiente ideal, la energía ideal. Pero Brian Tracy lo deja claro: la perfección es otra forma de procrastinación. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo. La acción imperfecta construye momentum. Y el momentum construye disciplina. No al revés. Cuando te tragas el sapo temprano, algo cambia dentro de ti. No solo avanzas en tu objetivo, también reduces la ansiedad. Porque la ansiedad no viene de tener mucho que hacer, viene de evitar lo que sabes que deberías estar haciendo. Cada sapo que evitas se queda en tu cabeza consumiendo energía mental. Las personas exitosas entienden esto. Por eso atacan primero lo difícil. Liberan espacio mental. Recuperan control. Sienten progreso. Y ese progreso se convierte en combustible emocional para el resto del día. Brian Tracy también habla de la claridad como una ventaja competitiva. La mayoría de la gente no tiene claro qué quiere. Y si no sabes qué quieres, cualquier distracción te parece atractiva. Tener claridad no es un lujo, es una necesidad. Es lo que te permite decir no sin culpa y sí sin miedo. Aquí se conecta directamente con la identidad de millonario en proceso. No se trata de correr detrás del dinero.
Se trata de construir la persona capaz de generar valor de forma constante. Y esa persona se construye a través de decisiones diarias, no de eventos extraordinarios. El libro deja claro que el éxito no es cuestión de intensidad, sino de consistencia. No necesitas jornadas heroicas de vez en cuando. Necesitas disciplina razonable todos los días. Tragarte un sapo diario es más poderoso que comerte 10 una vez al mes. Otro punto clave es la responsabilidad personal. Brian Tracy insiste en que nadie va a hacer el trabajo por ti. Puedes leer libros, ver vídeos, escuchar podcast, pero si no actúas, nada cambia. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento sofisticado. Y aquí es donde muchos se engañan. Consumen contenido, se sienten inspirados, se sienten ocupados, pero no hacen el trabajo incómodo. El libro no te permite esconderte ahí. Te obliga a pasar del consumo a la ejecución. La disciplina, según Brian Tracy, es la habilidad de obligarte a hacer lo que sabes que debes hacer, cuando debes hacerlo, te guste o no. Esa definición es incómoda, pero honesta. Y es exactamente lo que separa a los que progresan de los que solo sueñan. El libro también introduce la idea de que tu entorno influye más de lo que crees. Si te rodeas de distracciones, tu disciplina se debilita. Si diseñas tu entorno para facilitar el enfoque, tu disciplina se fortalece. No se trata de fuerza mental, se trata de diseño inteligente. Las personas disciplinadas no confían en su autocontrol. Eliminan tentaciones. Simplifican decisiones. Protegen su tiempo como si fuera dinero, porque saben que el tiempo es más valioso que el dinero. Aquí hay otra verdad incómoda: decir sí a todo es una forma de decir no a tu futuro. Cada compromiso innecesario es un sapo que te impones tú mismo. Brian Tracy enseña que aprender a decir no es una habilidad esencial para el éxito. No por egoísmo, sino por respeto a tus objetivos. Cuando empiezas a aplicar estas ideas, algo cambia. Dejas de verte como alguien que siempre posterga y empiezas a verte como alguien que cumple. Esa identidad es poderosa. Porque una vez que cambias la forma en la que te percibes, tus decisiones cambian automáticamente. No te conviertes en disciplinado porque te obligas un día. Te conviertes en disciplinado porque repites el comportamiento hasta que se vuelve parte de quién eres. Porque entender la disciplina y el enfoque no es suficiente. El verdadero reto es mantenerlos cuando la motivación desaparece, cuando los resultados no llegan rápido, cuando nadie te reconoce el esfuerzo. Ahora vamos a entrar en el terreno más profundo del libro: cómo convertir la disciplina en hábito, cómo vencer la procrastinación emocional y cómo construir una identidad de alto rendimiento que no dependa de estados de ánimo. Porque tragarte el sapo un día es un logro. Tragártelo todos los días es una transformación. El verdadero problema nunca ha sido tragarte el sapo un día. Cualquiera puede hacerlo una vez. El verdadero problema es hacerlo cuando no hay energía, cuando no hay reconocimiento, cuando los resultados no aparecen rápido. Ahí es donde la mayoría se rinde. No porque no pueda, sino porque no ha construido la identidad necesaria para sostener el esfuerzo. Brian Tracy explica que toda acción repetida termina convirtiéndose en un hábito, y todo hábito termina convirtiéndose en carácter. Y tu carácter, aunque no lo notes, está decidiendo silenciosamente el tamaño de tu vida. No es lo que haces de vez en cuando lo que te define, es lo que haces de forma consistente. Aquí aparece una idea central del libro: no intentes cambiar tu vida entera de una vez. Cambia tu comportamiento diario. Las personas que intentan transformarse de golpe suelen fracasar porque subestiman el poder de lo pequeño hecho todos los días. En cambio, quienes se enfocan en una sola disciplina clave, repetida sin excusas, construyen resultados inevitables. Tragarte el sapo se vuelve un hábito cuando dejas de discutir contigo mismo. Cuando no negocias. Cuando no preguntas si tienes ganas. Simplemente ejecutas. Y aunque suene frío, esa es una forma de libertad. Porque dejas de estar secuestrado por tus estados de ánimo. La procrastinación, como explica Brian Tracy, no es un problema de tiempo. Es un problema emocional. Postergas porque asocias la tarea con incomodidad, miedo, inseguridad o aburrimiento. Y tu mente busca protegerte de esas sensaciones. El problema es que esa protección te mantiene pequeño. Para romper ese patrón, el libro propone una estrategia poderosa: dividir el sapo en partes pequeñas, pero empezar inmediatamente. No pensar demasiado. No analizar en exceso. Dar el primer paso. Porque el primer paso rompe la resistencia. Una vez que comienzas, algo cambia.
La tarea deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en una acción concreta. Y la acción genera claridad. La claridad genera confianza. Y la confianza reduce el miedo. Aquí se conecta una de las ideas más subestimadas del libro. La confianza no viene de sentirte seguro, viene de actuar a pesar de la inseguridad. Cada vez que haces algo que antes evitabas, tu mente registra una victoria. Y esas pequeñas victorias construyen una identidad fuerte. Brian Tracy insiste en que el diálogo interno es determinante. La forma en la que te hablas antes de actuar define si avanzas o te frenas. Si constantemente te dices que no eres disciplinado, que siempre fallas, que nunca terminas nada, tu mente va a buscar pruebas para confirmar esa historia. Pero si comienzas a decirte, incluso sin creerlo del todo, que eres una persona que cumple, que actúa, que enfrenta lo difícil, tu comportamiento empieza a alinearse con esa identidad. Aquí hay una verdad incómoda, no eres la persona que dices que quieres ser. Eres la persona que demuestras ser con tus acciones diarias. El libro también habla del poder de la repetición consciente. No basta con hacer algo una vez. Hay que hacerlo tantas veces que se vuelva automático. Brian Tracy menciona que un hábito se consolida cuando repites una conducta hasta que deja de requerir esfuerzo consciente. Y tragarte el sapo debe llegar a ese punto. Cuando el hábito se instala, ya no luchas tanto contigo mismo. Ya no negocias. Simplemente haces. Y esa es una de las mayores ventajas competitivas que puedes desarrollar en la vida. Las personas que dominan esta habilidad parecen tener algo especial. La gente las llama disciplinadas, enfocadas, exitosas. Pero en realidad, solo entrenaron su comportamiento durante suficiente tiempo. Otro punto clave del libro es la energía mental. Brian Tracy explica que tu capacidad de concentración es limitada y debe protegerse. Cada decisión innecesaria, cada distracción, cada pendiente sin resolver consume energía. Por eso, cuanto más pospones lo importante, más cansado te sientes. No porque trabajes demasiado, sino porque cargas mentalmente con lo que evitas. Cuando haces primero lo más importante, liberas energía. Te sientes más liviano, más enfocado, más presente. Y eso mejora todo lo demás que haces durante el día. Aquí aparece un concepto fundamental para cualquier persona en proceso de crecimiento. El autocontrol no es represión, es dirección. No se trata de castigarte, sino de guiarte hacia lo que sabes que te conviene, aunque no sea cómodo en el momento. Brian Tracy deja claro que nadie se convierte en exitoso por accidente. Todo resultado es consecuencia de elecciones acumuladas. Y cada elección diaria, por pequeña que parezca, está votando por el tipo de persona que estás construyendo. Si eliges evitar, estás votando por una versión débil de ti. Si eliges enfrentar, estás votando por una versión fuerte. Y esas votaciones diarias no se notan al principio, pero con el tiempo crean una diferencia abismal. El libro también aborda el miedo al fracaso. Muchas personas procrastinan porque temen no hacerlo bien. Prefieren no intentarlo antes que confirmar sus inseguridades. Pero Brian Tracy es claro, el fracaso no es el enemigo, es el maestro. Cada intento fallido te da información. Cada error te acerca a la competencia. La verdadera derrota es no actuar. Aquí hay una frase implícita en todo el libro, hazlo mal, pero hazlo. Porque hacerlo mal te permite mejorar. No hacerlo te deja exactamente donde estás. A medida que practicas tragarte el sapo, empiezas a notar algo interesante. Tu tolerancia a la incomodidad aumenta. Lo que antes te parecía insoportable se vuelve manejable. Y eso expande tus límites. Empiezas a asumir retos más grandes, responsabilidades mayores, proyectos más ambiciosos. Ese es el verdadero crecimiento. No es externo, es interno. Es convertirte en alguien capaz de sostener más presión, más responsabilidad y más enfoque. Porque una vez que entiendes cómo funcionan los hábitos y cómo construir disciplina interna, el siguiente desafío es estratégico, aprender a elegir correctamente tus sapos. No todo lo difícil es importante. No todo lo urgente merece tu energía. Ahora vamos a profundizar en cómo identificar las tareas de alto valor, cómo priorizar de manera inteligente y cómo evitar caer en la trampa de estar ocupado sin avanzar. Porque tragarte el sapo equivocado también puede mantenerte estancado. Después de entender la disciplina, los hábitos y la identidad, aparece un problema silencioso que frena a muchas personas que, en teoría, ya son trabajadoras, están ocupadas, pero no están avanzando. Hacen cosas difíciles, sí, pero no necesariamente las correctas.
Y Brian Tracy es muy claro en este punto: no todo esfuerzo produce resultados, solo el esfuerzo bien dirigido. Aquí entra uno de los conceptos más importantes del libro: la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita, presiona, exige atención inmediata. Lo importante, en cambio, construye futuro. No suele generar presión externa, pero genera resultados reales. El problema es que la mayoría vive atrapada en lo urgente y posterga indefinidamente lo importante. Brian Tracy explica que las personas exitosas piensan en términos de impacto. Antes de actuar se preguntan: ¿qué actividad genera mayor valor a largo plazo? ¿Qué tarea, si se hace bien, cambia realmente mi situación? Esa forma de pensar no es común, pero es entrenable. Aquí aparece una idea poderosa: tu vida cambia cuando cambian tus criterios de decisión. Si decides tus acciones por comodidad, por costumbre o por presión externa, tus resultados serán mediocres. Si decides por impacto, aunque incomode, tus resultados se elevan. El libro propone una herramienta simple pero brutalmente efectiva: clasificar tus tareas según su valor. No por el tiempo que toman, sino por el resultado que generan. Hay tareas que, aunque pequeñas, tienen consecuencias enormes. Y hay tareas que consumen horas y no cambian nada. Tragarte el sapo correcto significa identificar esa tarea de alto valor y hacerla primero, sin negociar. No cuando termines lo demás. No cuando tengas tiempo. Primero. Aquí es donde muchas personas se engañan. Se dicen a sí mismas que están trabajando duro, pero evitan las tareas que realmente ponen a prueba su capacidad. Prefieren mantenerse ocupadas con actividades seguras, conocidas, que no amenazan su autoestima. Brian Tracy lo plantea con claridad: la productividad no se mide por el esfuerzo, sino por los resultados. Puedes esforzarte mucho y aún así no progresar. El progreso aparece cuando enfocas tu energía en lo que realmente importa. Este bloque también toca un punto clave para cualquiera que quiera construir algo propio: la habilidad de decir no. Cada sí innecesario es un no a tus objetivos. Cada compromiso que no aporta valor te roba tiempo, enfoque y energía. Aprender a decir no no es egoísmo, es estrategia. Las personas que logran cosas grandes suelen tener agendas simples, no porque hagan poco, sino porque hacen lo correcto. No permiten que cualquier cosa entre en su día. Protegen su tiempo como un activo valioso, porque entienden que es limitado y no renovable. Brian Tracy insiste en que la claridad precede a la eficacia. Si no sabes exactamente qué es importante para ti, terminarás trabajando para los objetivos de otros. Y cuando trabajas para los objetivos de otros, tu propio progreso se ralentiza. Aquí hay una verdad incómoda: muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero no están dispuestas a cambiar sus prioridades. Quieren resultados distintos sin modificar lo que hacen cada día. Y eso es imposible. El libro también aborda la tendencia a confundir actividad con progreso. Estar cansado no es sinónimo de avanzar. Estar ocupado no significa estar construyendo. El cansancio correcto es el que viene después de trabajar en algo que importa, no después de apagar fuegos todo el día. Brian Tracy habla de la ley del esfuerzo enfocado. Cuando concentras tu energía en una sola tarea importante, los resultados se multiplican. La dispersión, en cambio, diluye el esfuerzo. Hacer muchas cosas a medias rara vez produce algo valioso. Aquí se conecta con una idea esencial para Millonario en Proceso: no necesitas hacerlo todo ahora. Necesitas hacer lo correcto ahora. El progreso no se mide por velocidad, sino por dirección. El libro deja claro que las personas exitosas revisan constantemente sus prioridades. No asumen que lo importante ayer sigue siendo lo importante hoy. Evalúan, ajustan y deciden conscientemente dónde poner su atención. Esto requiere honestidad brutal. Requiere admitir que algunas actividades, aunque te gusten, no te acercan a tus objetivos. Requiere soltar tareas que alimentan el ego pero no el crecimiento. Brian Tracy también habla del costo oculto de la indecisión. No decidir qué es importante te mantiene en un estado constante de duda. Y la duda consume más energía que la acción. Decidir, incluso imperfectamente, libera espacio mental y te permite avanzar. Cuando eliges tu sapo con claridad, tu disciplina se vuelve más efectiva. Ya no estás luchando contra todo. Estás concentrando tu esfuerzo donde realmente cuenta. Y eso reduce el desgaste emocional. Aquí hay otra idea poderosa: no todas las oportunidades merecen ser aprovechadas. Algunas oportunidades son distracciones disfrazadas.
Decir no a una oportunidad puede ser tan importante como decir sí a la correcta. Brian Tracy enseña que el enfoque es una forma de respeto hacia tus metas. Si dices que algo es importante, pero no le dedicas tiempo, energía ni atención, en realidad no lo es. Las prioridades se demuestran, no se declaran. Aquí se marca una transición importante. Ya no se trata solo de disciplina personal, sino de dirección estratégica. Porque la disciplina sin dirección puede llevarte lejos, pero en la dirección equivocada. Ahora vamos a entrar en cómo sostener este enfoque en el tiempo, cómo manejar la fatiga mental, la falta de resultados inmediatos y las dudas que aparecen cuando el proceso se vuelve largo. Porque construir algo grande no solo exige trabajar duro, exige resistencia mental. Una vez que aprendes a elegir el sapo correcto y a atacarlo con disciplina, aparece un enemigo más silencioso y más peligroso que la procrastinación inicial, el desgaste. No el cansancio físico, sino el mental. Ese momento en el que empiezas a preguntarte si todo este esfuerzo vale la pena, si realmente estás avanzando o si solo te estás exigiendo demasiado. Brian Tracy entiende muy bien esta fase porque es ahí donde la mayoría abandona. No cuando empieza, sino cuando lleva tiempo haciéndolo sin aplausos, sin resultados visibles, sin validación externa. Ahí es donde se define quién está construyendo un proceso real y quién solo estaba entusiasmado al inicio. El libro deja claro que el éxito es un juego largo. Y si no entrenas tu mente para el largo plazo, tarde o temprano vas a sabotearte. La mente busca recompensas rápidas, pero los resultados valiosos tardan. Esa tensión es normal. El problema es interpretarla como señal de que algo anda mal, cuando en realidad es señal de que estás creciendo. Aquí aparece una idea fundamental: la incomodidad sostenida es el precio del progreso. No una incomodidad extrema ni destructiva, sino esa sensación constante de estar empujando un poco más allá de lo conocido. Si no sientes eso, probablemente no estás creciendo. Brian Tracy explica que las personas que logran cosas grandes no son las que nunca dudan, sino las que continúan a pesar de la duda. No esperan sentirse seguras para avanzar. Avanzan y dejan que la seguridad se construya con la experiencia. Este punto es clave para cualquier persona en proceso de transformación. Habrá días en los que no veas avances. Semanas en las que parecerá que todo está igual. Meses en los que el progreso será interno, no externo. Y si no entiendes esto, te rendirás justo antes de que el proceso empiece a dar frutos. El libro insiste en la importancia de la paciencia activa. No la paciencia pasiva de esperar que algo ocurra, sino la paciencia de seguir trabajando aunque no veas resultados inmediatos. Esa paciencia es una forma avanzada de disciplina. Aquí Brian Tracy introduce una idea poderosa: el valor del compromiso con uno mismo. No un compromiso emocional, sino práctico. Decidir de antemano que vas a cumplir, incluso cuando no te sientas motivado, incluso cuando estés cansado, incluso cuando dudes. Ese compromiso es lo que te permite atravesar los momentos bajos sin abandonar el camino. No confías en cómo te sientes hoy. Confías en la decisión que tomaste cuando estabas claro. El desgaste mental también aparece cuando comparas tu proceso con el de otros. Ves resultados ajenos, avances rápidos, aparentes éxitos, y empiezas a cuestionar el tuyo. Brian Tracy es claro: la comparación es una trampa. Cada persona tiene un punto de partida distinto, un ritmo distinto y un proceso distinto. Compararte solo te roba enfoque y energía. Aquí vuelve a aparecer la importancia de la identidad. Si te ves como alguien en proceso, entiendes que no todo tiene que estar resuelto ahora. Entiendes que estás construyendo algo, no demostrando nada. Y eso reduce la ansiedad. El libro también habla del autocuidado estratégico. No como excusa para evitar lo difícil, sino como forma de sostener el rendimiento en el tiempo. Dormir bien, alimentarte mejor, organizar tu día, no es debilidad. Es estrategia. Una mente agotada toma malas decisiones y vuelve a procrastinar. Brian Tracy insiste en que el alto rendimiento no es sacrificio ciego. Es equilibrio inteligente. Saber cuándo empujar y cuándo recuperar. Porque quemarte no te hace disciplinado, te hace inconstante. Otro punto clave es aprender a medir el progreso correctamente. Si solo mides resultados finales, te frustrarás. El libro propone medir acciones. ¿Hiciste hoy lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Te tragaste el sapo? Si la respuesta es sí, el día fue productivo, aunque el resultado aún no sea visible. Esta forma de medir el progreso cambia todo. Te devuelve el control. Porque los resultados no siempre dependen solo de ti,
pero las acciones sí. Y enfocarte en lo que sí controlas reduce el estrés y aumenta la constancia. Brian Tracy también aborda el miedo a estancarte. Muchas personas abandonan porque sienten que no avanzan, cuando en realidad están consolidando habilidades, hábitos y mentalidad. Ese crecimiento interno no se ve, pero es lo que sostiene el crecimiento externo después. Aquí hay una verdad incómoda: antes de que tu vida cambie por fuera, tienes que cambiar por dentro durante más tiempo del que te gustaría. Ese desfase entre esfuerzo y resultado es normal. No es una señal de fracaso, es parte del proceso. El libro insiste en algo que conecta profundamente con este canal: el éxito no se construye en momentos de inspiración, sino en momentos de cansancio. Cuando no hay ganas, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos. Ahí es donde se forja el carácter. La resistencia mental se entrena igual que un músculo. Cada vez que sigues adelante a pesar de la incomodidad, fortaleces esa capacidad. Y con el tiempo, lo que antes te parecía insoportable se vuelve parte de tu rutina. Brian Tracy también habla de la importancia de recordarte constantemente por qué empezaste. No desde la emoción, sino desde el propósito. Saber para qué haces lo que haces te ayuda a atravesar los momentos difíciles sin abandonar. Con esta idea esencial, tragarte el sapo no es un castigo, es una inversión. Cada acción difícil que haces hoy está comprando una versión más libre de ti mañana. Más capaz, más fuerte, más enfocada. Porque una vez que desarrollas resistencia mental y entiendes el largo plazo, el paso final es integrar todo esto en un sistema de vida. No solo como técnica de productividad, sino como filosofía diaria. Cuando llegas a este punto, ya no estás hablando solo de productividad. Estás hablando de identidad. Porque tragarte el sapo todos los días no es una técnica aislada, es una forma de vivir. Es la decisión consciente de convertirte en una persona que hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando nadie está mirando. Brian Tracy deja claro que el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae cuando te conviertes en la persona adecuada. Y esa persona se construye con hábitos diarios, no con momentos de inspiración. El sapo diario es uno de esos hábitos fundacionales. Aquí aparece una distinción importante: hay personas que usan la disciplina como castigo y otras que la usan como herramienta. Las primeras se queman rápido. Las segundas construyen a largo plazo. Tragarte el sapo no es maltratarte, es respetarte. Es decirte a ti mismo que tu futuro importa más que tu comodidad momentánea. El libro insiste en que la disciplina no elimina la libertad, la crea. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, dejas de cargar con la culpa, la ansiedad y la frustración de la postergación. Recuperas control sobre tu tiempo y sobre tu mente. Y ese control se siente como libertad. Brian Tracy también habla del efecto acumulativo del enfoque. Una persona que se traga el sapo todos los días durante años termina con una ventaja abismal sobre alguien que solo actúa cuando tiene ganas. Esa ventaja no siempre es visible al inicio, pero se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. Aquí se conecta con la esencia de Millonario en Proceso: no se trata de resultados rápidos, se trata de construir una base sólida. Porque el dinero, el reconocimiento y las oportunidades suelen llegar después de que la persona ya se convirtió en alguien disciplinado, no antes. El libro también enfatiza la importancia de revisar y ajustar constantemente. Tragarte el sapo no significa rigidez ciega. Significa conciencia. Significa evaluar qué está funcionando, qué no, y corregir sin drama. La disciplina inteligente es flexible, no terco. Brian Tracy deja claro que cometer errores es parte del proceso. Habrá días en los que falles, en los que postergues, en los que no cumplas. El error no está en fallar, sino en rendirte. La disciplina real se mide por tu capacidad de volver al camino rápidamente, sin castigarte, sin justificarte. Aquí aparece una idea poderosa: el éxito no requiere perfección, requiere persistencia. No necesitas hacerlo bien todos los días. Necesitas hacerlo suficientemente bien durante suficiente tiempo. El libro también aborda la importancia del entorno social. Las personas con las que te rodeas influyen directamente en tus estándares. Si te rodeas de personas que normalizan la procrastinación, te será más difícil mantener la disciplina. Si te rodeas de personas que valoran el cumplimiento, el enfoque y el crecimiento, tu comportamiento se eleva automáticamente. Esto conecta directamente con la idea de comunidad. Millonario en Proceso no es solo un canal, es una mentalidad compartida. Personas que entienden que el éxito se construye en silencio, con acciones diarias, no con apariencias.
Brian Tracy insiste en que debes tratar tu tiempo como un activo. No se gasta, se invierte. Cada hora puede acercarte o alejarte de tus objetivos. Esta conciencia cambia radicalmente la forma en la que tomas decisiones cotidianas. Aquí vuelve una verdad incómoda: si no decides conscientemente cómo usar tu tiempo, alguien más lo decidirá por ti. Y normalmente no será a favor de tu crecimiento. El libro también habla del poder de la visualización práctica. No como fantasía, sino como herramienta de enfoque. Visualizarte haciendo lo difícil, terminando la tarea, cumpliendo, ayuda a reducir la resistencia inicial. La mente ensaya antes de actuar. Brian Tracy propone que te veas a ti mismo como una persona altamente efectiva. Aunque al inicio no lo sientas del todo. Esa imagen interna guía tus decisiones. Te preguntas, ¿qué haría alguien disciplinado en esta situación? Y actúas en consecuencia. Aquí hay un punto clave: actúas primero, crees después. No esperas sentirte disciplinado para actuar disciplinadamente. Actúas disciplinadamente y la creencia se construye con la experiencia. El libro también refuerza la idea de empezar el día con intención. Las primeras decisiones del día marcan el tono del resto. Si comienzas evitando, es más probable que sigas evitando. Si comienzas enfrentando, es más probable que mantengas el enfoque. Tragarte el sapo temprano no es solo una técnica de productividad, es una declaración de principios. Es decirte a ti mismo: hoy decido avanzar, aunque no sea cómodo. A estas alturas, el mensaje central del libro es claro: la vida que quieres está al otro lado de las tareas que estás evitando. No hay atajos. No hay sustitutos. No hay excusas que funcionen a largo plazo. Llegados a este punto, ya no se trata de entender el mensaje. Se trata de decidir qué vas a hacer con él. Porque el conocimiento que no se convierte en acción no transforma nada. Solo ocupa espacio en tu cabeza. Y Brian Tracy es claro en todo el libro: el éxito no premia a quien sabe más, premia a quien hace lo que sabe. La mayoría de las personas va a escuchar este mensaje, a sentir con la cabeza, sentirse identificada, y seguir exactamente igual. No porque no sea capaz, sino porque no está dispuesta a pagar el precio de la incomodidad constante. Y esa es una decisión válida. Pero es una decisión que tiene consecuencias. Ser un millonario en proceso no es una etiqueta bonita. Es una responsabilidad diaria. Es aceptar que nadie te debe nada. Que nadie va a venir a salvarte. Que nadie va a vivir tu vida por ti. Es entender que cada día que postergas lo importante, estás votando por una versión más pequeña de ti mismo. Brian Tracy no promete una vida fácil. Promete una vida con control. Y hay una diferencia enorme entre ambas. Una vida fácil te debilita. Una vida con control te fortalece. Tragarte el sapo todos los días no elimina los problemas, pero te convierte en alguien capaz de enfrentarlos. Aquí hay una verdad que resume todo el libro: tu futuro no se construye con intenciones, se construye con decisiones. Y la decisión más importante que puedes tomar cada día es hacer primero lo que más impacto tiene, aunque no tengas ganas, aunque te incomode, aunque nadie te aplauda. La disciplina no te roba nada. Te devuelve todo lo que la procrastinación te quitó: tiempo, autoestima, claridad, respeto propio. Cada vez que cumples contigo mismo, recuperas una parte de tu poder personal. Brian Tracy deja implícito algo poderoso: la vida comienza a cambiar cuando te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Cuando sabes que, pase lo que pase, vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Esa confianza interna no depende de factores externos. Depende de tu coherencia diaria. Este no es un llamado a la perfección. Es un llamado a la consistencia. No importa cuántas veces falles, importa cuántas veces vuelvas a intentarlo. La verdadera disciplina no es no caer, es levantarte rápido y seguir. Tragarte el sapo no te convierte automáticamente en una persona rica, exitosa o reconocida. Pero te convierte en alguien capaz de construir riqueza, éxito y reconocimiento con el tiempo. Y esa diferencia lo es todo. Porque el dinero sin disciplina se pierde. El talento sin disciplina se desperdicia. Las oportunidades sin disciplina se desaprovechan. Pero la disciplina crea oportunidades donde antes no las había. Aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal. Nadie sabe cuál es tu sapo. Nadie más puede decidir por ti. Tú sabes exactamente qué has estado evitando. Tú sabes qué tarea, qué decisión, qué conversación has postergado. Y mientras sigas postergándola, tu vida seguirá esperando. Brian Tracy no te pide que cambies todo hoy.
Te pide que hagas una cosa. Una. La más importante. Y que la hagas ahora. No después de ver otro vídeo. No cuando termine el día. No la próxima semana. Ahora. Porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento en el que decides dejar de huir. Este canal existe para recordarte eso. Para incomodarte. Para sacarte de la excusa elegante. Para recordarte que el proceso importa más que la apariencia. Que el progreso real ocurre cuando nadie está mirando. Ser millonario en proceso es entender que la disciplina diaria es más valiosa que cualquier golpe de suerte. Que la constancia silenciosa vence al talento disperso. Que el éxito no es un destino, es una forma de vivir. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que puede más. Que merece más. Que está cansado de postergar su propia grandeza. No ignores esa voz. Mañana, cuando empiece el día, no revises el teléfono primero. No busques distracciones. Pregúntate cuál es tu sapo. Y cómetelo. Hazlo mal si es necesario. Hazlo lento si hace falta. Pero hazlo. Porque cada sapo que te comes hoy es una excusa menos mañana. Y así, paso a paso, sin aplausos, sin atajos, sin mentiras, se construye una vida con control, con propósito y con resultados reales. Esto no es motivación. Esto es responsabilidad. Y si estás dispuesto a asumirla, este proceso apenas comienza.